Buenas noches. Mi primera pregunta es si pintas. ¿Pintas? No, y cada vez menos. ¿Cuándo has dicho aquí no pinto nada? Pocas veces, porque me implico bastante en los sitios y cuando voy a un sitio y pienso que tengo que decir eso, ya me he ido. ¿Tú te acuerdas de la última vez que pintaste un garabato, una mesa, un intento de retrato, un 6 y un 4? Sí, sí, pinto con mucha frecuencia porque me obliga mi profesión a pintar de vez en cuando. ¿Qué es lo último que pintaste? Me daría muchas pistas, ¿eh? Pero bueno, un esquema de un órgano humano. Vale. Eh, ¿Cuál es el dibujo que más ilusión te ha hecho que te regalaran en tu vida? El dibujo que más ilusión me ha hecho que me regalaran, quizá un dibujo efectivamente de mi rostro disfrazado de Papá Noel, hace muchísimos años. ¿Podrías decirnos o quieres decirnos quién te lo regaló y quién te lo hizo? No recuerdo su nombre, era una amiga jovencita, mucho más joven que yo, muy aficionada a una de las actividades a las que yo me dedicaba. Si te pido un seudónimo para arrancar esta conversación, ¿cuál eliges? Voy a elegir el zorro. El zorro. Bienvenido al Faro. Este es un programa que arranca precisamente en el mar. Nos vamos a despedir después en un faro. Entonces, mi primera pregunta a todos los invitados es la relación que tenéis con el mar. Si yo te la hago a ti, ¿qué relación tienes con el mar? ¿Qué me dirías? Que no soy de esas personas que dicen que no pueden vivir sin el mar, pero tengo una sensación de que el mar nos es como nuestro dueño, tenemos como una tendencia al mar y yo pues me encuentro muy grato cuando estoy cerca de él y cuando puedo disfrutar de sus mejores caras. Es difícil esta elección, pero entre el mar y, y, y las nubes que ves cuando estás, por ejemplo, en Benasque, en el Rincón del Cielo, que es uno de los picos más altos del Pirineo aragonés, y ves ese Conozco. mar de nubes, entre ese mar de nubes que hay en la montaña y las que ves en las olas, la espuma de las olas del mar, ¿con cuál te quedas? Sería difícil una cosa o la otra, creo que no hay mar sin montañas y creo que no hay nubes sin agua. Por lo tanto, voy a intentar de ser original y decir que unas son consecuencias y están unidas con las otras. Vámonos a Usera, Muy bien. ¿vale? Mm, Hay un niño jugando al fútbol. El niño eres tú, Sí, en el barrio. sí. ¿De quién sería el balón, ese balón de fútbol? ¿Te acuerdas? No sé si lo tenías tú, algún vecino. ¿De dónde sale ese balón con el que jugáis al fútbol? No sé, en la plaza, ¿dónde jugabais? Fundamentalmente era de cualquiera de los vecinos de mi calle, incluido yo, pero casi siempre era un balón que pertenecía, un balón democrático que pertenecía a la clase en la que yo estudiaba. Y jugábamos todos con ese balón. Vale. Ese momento en el que alguien llama al telefonillo. ¿Te bajas? Bueno, entonces no había telefonillos ¿Cómo y lo hacíais? nos oíamos por las ventanas. Así. Siempre había el ruido de un pie golpeando un balón o el ruido del balón botando en una acera y a veces en los momentos menos deseados el ruido de un balón rompiendo un cristal era algo que nos acompañaba con alguna frecuencia. ¿Tu madre era de las que se asomaba a la ventana? ¡A comer! Sí, muy poco, porque no era muy intervencionista, no era una madre intervencionista, pero sí, lógicamente, era la manera que había de llamar nuestra atención. Ahora vámonos al recreo del San Viator, Sí, tu colegio. sí. ¿Qué estaríais haciendo?
me destripas, me haces que me descubra, que me quite la careta, pues yo estaría jugando a baloncesto sin ninguna duda. Porque claro, como todos los niños, claro, como sí. todos los niños arrancas jugando al fútbol Sí. y no, de pronto vamos a montar un equipo de mini básquet. ¿Quién se apunta? Sí, nos apuntamos los más activos, los que estábamos siempre, digamos, apuntándonos a todo, a echar carreras, a cualquier cosa que tuviera que ver con la psicomotricidad. Y bueno, era una manera de divertirnos y de confraternizar entre todos nosotros. ¿Alguna vez has dicho que el deporte ha sido el guiso en el que te has cocido como persona? El guiso en el que te has criado. Y también que ese deporte, ese minibásquet que luego se convirtió en baloncesto, os salvó a muchos chavales de esos domingos por la tarde con las manos en los bolsillos, sentados en un banco sin hacer nada, ¿no? Cuando digo que el baloncesto me salvó y me acompañó y que es el guiso en el que yo me cocí, es así, porque yo empecé muy jovencito, con 9 años, tuve que tomar esa decisión que fue al final importante en mi vida de hacer baloncesto, pero me retiré con 36 y creo que en esos de 9 a 36 años están incluidos los años en los que tú eres más esponja, en los que más capacidad tienes para asumir cualquier influencia, cualquier elemento que te viene de fuera. Y por eso digo, lógicamente, que me cocí en esos años en ese deporte y luego, posteriormente a todo eso, pues quizá me condimenté. Pero el guiso de verdad yo lo hice con el deporte, con mis compañeros, con mis directivos, mis entrenadores y en general con la gente que estaba detrás de nosotros. ¿Y el guiso de tu madre, el arroz de Juana? Bueno, el arroz de Juana desafortunadamente ya no lo podremos tomar de ella, pero hemos sido capaces de rescatarlo entre unos cuantos miembros de la primera generación filial y algunos allegados, como es mi mujer Katia, que han llegado a hacerlo no igual, pero bien, parece que es casi igual. ¿Cómo olía? ¿Cómo olía la casa cuando tu madre estaba haciendo el arroz? Bueno, pues tenía esa mezcla que tiene, porque mi madre lo hacía un arroz con marisquito y le daba un toque además de alguna manera muy, muy fresco. Le ponía un poquito de limón. Yo sé que hay mucha gente que dice que eso es una aberración, pero bueno, en casa gusta todo con limón. Y entonces, desde que ya salías del ascensor o entrabas por la puerta del portal, ya había un ligero olor que decía, vamos a comer arroz. ¿Por qué Juan Antonio Corbalán se ha puesto el zorro de seudónimo para este faro? Porque me gustan los personajes que teniendo poder hacen cosas buenas. No hay nada que me moleste más en la vida que aquellos que son poderosos y además actúan mal. Utilizan toda la facilidad que tendrían para poder hacer feliz a la gente, la utilizan en sentido contrario. Y entonces pues me gustan lógicamente los personajes que quieren introducir justicia en las relaciones, que quieren hacer pagar a los malos todas las perversiones y todas digamos, lo malo que provocan en el resto de la gente. Y el zorro me parece una persona que es con muy buena planta, que es simpático, que puede estar en cualquier sitio, que si quieres montar a caballo, montamos a caballo, si quieres que bailemos un vals, bailamos un vals, y a mí esa gente que es muy polifacética y que hace todo más o menos bien me gusta mucho. Bueno, Corbalán, eres consciente de que sigues siendo uno de los deportistas más queridos por la gente. Yo decía en la introducción del programa que venía un médico a la entrevista, pero que lo que había hecho era hacer vibrar a millones de personas durante mucho tiempo, ¿no? Incluso llevarnos casi al infarto, ¿no? Que son aquellos partidos de baloncesto que vivisteis en una etapa dorada. Voy a ponerte el sonido de Los Ángeles, 1984. Dime, ¿dónde se va tu cabeza con perspectiva, con la perspectiva que te ha dado el tiempo? Otra panorámica de los jugadores norteamericanos. Medalla de plata, España, subcampeona olímpica.
tercer pívot en España, porque ahí está Fernando Romay y la lesión de Fernando Martín, que es el siguiente en subir, de la cual se recuperó a tiempo, pero no del todo. Hacía falta un tercer pívot y ese ha sido en todo momento el jugador Andrés Jiménez. Juan Antonio Corbalán, el capitán, también recibe su medalla. Nacho Solozábal. Corbalán, que se retira después de estos juegos de la selección española. Juan Domingo ¿Dónde se va tu cabeza? Pues mi cabeza se va como al haber encontrado un tesoro que fuimos buscando nuestras generaciones, la mía y las anteriores, durante muchísimos años. Y se va como a una sensación de un premio merecido. España, o el baloncesto español, desde el año 50, tuvo que trabajar mucho con muchas generaciones y con mucha gente para poder estar homologado, como le pasaba al país en aquella etapa de la dictadura, con el resto de los países de Europa y del mundo. Y poco a poco fuimos escalando peldaños. Y sabíamos, por lo menos nuestra generación, que era ese momento o no era el momento. Veníamos de hacer muy buenos resultados en los europeos previos, en los mundiales, en los Juegos Olímpicos previos, y teníamos la sensación de que se nos acababa a nosotros también ya un poco la respiración, que o lo conseguíamos ahí o no lo hubiéramos conseguido. Y tuvimos la fortuna, y digo fortuna, porque los partidos o los torneos entre pocos equipos, donde hay 2 o 3 cruces eliminatorios, son muy difíciles y tienen una parte que es absolutamente inexplorable. Corbalán, en aquella época no había móviles. No. 1984, ¿no? Alguna vez has contado que recibisteis miles de telegramas, sí, de mucha gente, claro, aquí era de noche, cuando allí era de día, de muchos trabajadores que estaban de noche diciendo: nos habéis dado la vida durante estas horas. ¿Tú recuerdas a quién llamaste después de recibir la medalla? O sea, ahora igual te parece impensable que no hubiera móviles, pero no lo sabía. Entonces llamaste a casa, no sé, estabas con Katia, no sé. ¿A quién llamaste? No, yo no llamé a nadie. Yo era de llamar pocos. Vamos, soy de llamar poquísimo. Ahora también. Ahora también, sí. No llamé a nadie. Yo siempre decía en casa, mi madre decía: mira, si no llamo es que va todo muy bien, ¿sabes? Y la verdad es que no teníamos ese hábito. Y luego, cuando estabas por ahí, a mí me daba la sensación de que una llamada quedaba siempre como muy corta, que decir: hola, ¿cómo estás? Bien, ya está, muy contento, hemos ganado, nos vemos dentro de poco, me parecía como que no justificaba una llamada. Y yo soy más de esperar y de abrazarme y de ver a la gente y entregarte a ese momento que es claramente emotivo. Mira, te voy a poner una canción. Tampoco sé dónde, esta sí que no sé dónde te va a llevar. Estoy segura de que te va a llevar a algún lugar, pero no sé a cuál. La escuchamos y me cuentas. Llueve, detrás de los cristales llueve y llueve, sobre los chopos medio deshojados, sobre los pardos tejados, sobre los campos llueve. Pintaron de gris el cielo y el suelo se fue abrigando con hojas, se fue vistiendo de otoño. La tarde que se adormece parece un niño que el viento mece con su balada en otoño. Una balada en otoño, un canto triste de melancolía que nace al morir el día. Una balada en otoño, a veces como un murmullo y a veces
como un lamento y a veces viento. ¿Dónde te lleva? Bueno, esto me lleva al cuarto de estar de mi casa. Ahí escuché muchas veces a Serrat, muchísimas. Me sabía, bueno, creo que me sé todas sus canciones de aquella época, todas de memoria. Algunas se me van refrescando cuando las escucho. Y esta en concreto me parecía una canción de una belleza, de una poesía increíble que me llenaba el espíritu, y la he escuchado muchísimas veces. Y hay muchas veces que la busco en Spotify y la encuentro en el momento que más me apetece. Porque estoy solo y tengo miedo. Si tú fueras capaz de ver los ojos tristes de una lámpara y hablar con esa porcelana que descubrí ayer y que por un momento se ha vuelto mujer, entonces olvidando tu mañana y tu pasado volverías a mi lado. Se va la tarde y me deja la queja que mañana será vieja de una balada en otoño. Llueve detrás de los cristales, llueve y llueve sobre los chopos medio deshojados. Cuando te preguntaba antes acerca del verbo pintar, me ha llamado la atención que has dicho, he hecho un dibujo relacionado con mi profesión. Has llamado profesión a la medicina, lógicamente. Pero luego, cuando hablábamos del baloncesto, decías la actividad que yo realizaba antes. Sí, porque la vida no es un acontecimiento donde el protagonista, nosotros los humanos, vamos dejando de hacer cosas porque elegimos otras, no. La vida es como algo con entidad propia que te va dando en una fase de tu vida y te va retirando después, y entonces poco a poco te va dejando que hagas menos cosas y menos y menos y menos. Y entonces es una actividad que yo ya como baloncesto, como deporte he dejado de hacer. Todavía de vez en cuando pues puedo coger un balón y tirar una canasta, pero eso para los que hemos jugado es algo que tiene como poquísimo valor, es algo demasiado corto. Y sí, efectivamente, creo que la vida nos va privando de muchísimas cosas y nos tiene o nos agudiza o nos permite agudizar el ingenio para encontrar muchas otras. Esta canción, aunque está llena de melancolía y suena a un amor que parece que se diluyó, que se escapó entre los dedos, es un poco una invitación, es decir, si tú fueras capaz de ver los ojos tristes de una lámpara y hablar, bueno, si tú fueras capaz de que en cada momento de tu vida pudieras aprovechar cualquier elemento, cualquier persona, cualquier situación, cualquier momento de tu vida para poder querer, para poder tener una relación con los demás y para cualquier cosa que te permitiera sentir vivo, pues eso de alguna manera sería morir bien. Morir bien significa estar la mayor parte de tu tiempo vivo, vivo físicamente y vivo emocionalmente. Bueno, te hemos admirado mucho por muchas cosas, ¿no? Pero ha provocado mucha admiración, mucho respeto el que te sacaras la carrera de medicina estudiándola mientras estabas jugando al baloncesto en primera línea. Has contado cómo ibas en el autobús con la linterna, estudiando, cómo eras capaz de empapelar la habitación con los apuntes, cómo también los compañeros te iban pasando los apuntes en clase cuando no podías estar, cómo los exámenes
los tenías que hacer cuando tocaban, no hacían una excepción contigo porque estuvieras jugando un partido no sé dónde. Eso ha provocado mucha admiración en todo el mundo en realidad, ¿no? O lo provocó en su día. ¿Es tan difícil como parece? ¿Es verdaderamente complejo lo que hiciste? ¿Tú lo consideras lo que nosotros entendemos como algo muy valioso, el jugar y estudiar y sacarte la carrera de medicina? Yo tengo que decir que fueron los años en los que más rendí sin ninguna duda. Rendí desde el punto de vista intelectual. Yo fui un chaval que sacó mejores notas en la carrera que en el colegio, a pesar de haber sido un buen estudiante, vamos a decirlo. Y creo que eso fue así porque cuando tienes delante un reto de tanta magnitud como era jugar en un club como era el Real Madrid e iniciar, porque empezaron a la vez, una carrera de medicina, me hizo entender que había dos cosas en mi vida y se habían acabado el resto. Y entonces, todo momento en un autobús, yo en el coche llevaba cintas, cassette con todas las lecciones grabadas. Yo no escuchaba la radio, yo escuchaba los temas de fisiología o los temas de histología o de anatomía, todo, estudiaba muchísimo en el coche. Por supuesto, mucho en aeropuertos, en los aviones, en los hoteles, pero mi equipo me ayudó mucho, me ayudó el club, me ayudó el equipo y me ayudó el deporte. Y voy a decir por qué. Cuando yo fiché con 15 años con el Madrid, mi padre lo único que pidió a Lolo Sainz, que era el que en realidad me estaba fichando, y la primera vez que tuvimos una entrevista con Saporta, que era el directivo, le dijo: yo lo único que quiero es que mi hijo siga estudiando. Era un elemento como para decir: oiga, señores, ya el dinero vendrá después y tal, pero lo que quiero es que mi hijo estudie. Me ayudó muchísimo el equipo, porque nosotros tuvimos un equipo donde había muchísimos universitarios y había muchos otros que, sin ser universitarios con carrera terminada, tenían una vocación, yo te diría, de una vida más o menos intelectual, como queriendo aprender, queriendo conocer cosas. Y eso nos permitía estudiar en todos los viajes. De hecho, yo recuerdo cuando todo el mundo en Argentina, que en el hall del hotel montamos un aula para no molestar a nuestros compañeros. Y entonces pusimos 5 o 6 mesas, que eran los que estábamos estudiando en aquella época, y nos salíamos con nuestros libros a estudiar como si estuvieras en una biblioteca. Y luego, pues, los directivos me ayudaron también, y el deporte en general me ayudó, porque era un deporte que todavía no era absolutamente profesional y que de alguna manera te invitaba o te estaba poniendo como una llamada de atención diciendo: chaval, estudia, que esto se acaba muy pronto y no piensas que vas a ganar mucho dinero, en el supuesto de que llegaras a ser de los buenos. Por lo tanto, creo que yo tuve la gran fortuna de que mi familia, mi colegio y los ámbitos en los que yo me tuve que relacionar me invitaron siempre a poder llevar las dos cosas de una manera digna. Corbalán, esa imagen que has descrito del hall de un hotel con un montón de jugadores mirando sus apuntes, ¿podría darse? ¿Se da ahora? Es más difícil, porque como tantas otras cosas que tiene la vida, el exceso de determinadas cosas te anestesia, te quita la posibilidad, la sensibilidad para captar otras. Y entonces ahora mismo, cuando tienes encima de la mesa de negociación 2 millones de euros, o 3, o 5, o 20, o los que sean, a partir de un determinado nivel, tú ya piensas que ahí está ya toda tu vida, como si dijéramos, resuelta, y que a partir de entonces, cuando acabes esa actividad profesional, nunca más vas a necesitar nada, porque siempre tendrás esos ahorros que te permitirán vivir muy bien. En aquella época no era ni mucho menos así. Hay una época en la que tú te das cuenta que tenías que seguir haciendo cosas, tenías que seguir luchando por todo aquello que querías. Y a mí me parece que esto es uno de los problemas que tienen los chicos que podrían estudiar en este momento. Creo que están un poco anestesiados por su bienestar, fundamentalmente económico, y que eso les quita prisma, les quita capacidad de empaparse ahora que son jóvenes de todo aquello que desearán cuando sean mayores. Y creo que ahí subyace parte de esa cierta insatisfacción que puede sentir un gran deportista
cuando deja de sonar un teléfono, o cuando deja de ser convocado a la selección, o cuando de repente no te renuevan en tu club. Parece que todo el mundo se ha caído y que ya no hay nada más que hacer. ¿Hay alguna reflexión que has hecho sobre la palabra ídolo y el concepto ídolo? Yo no sé si he escuchado en alguna entrevista que eres un anti-ídolo porque no preparan a nadie para transmitir los valores que tendría que transmitir a gente que le admira y que le sigue. Valores como el compromiso, la solidaridad, el trabajo duro, entiendo el amor, bueno, no el amor, sino esa capa que no es la superficial, sino la profunda del ser humano, ¿no? Entonces, me da la sensación de que ahora vivimos en un mundo en el que a alguien se le convierte rápidamente en un ídolo, ¿no? No sé, con las redes sociales, o estamos un poco obsesionados en que la gente llegue a lugares y valoramos un poco menos el camino. Yo valoro mucho el camino y valoro mucho mi camino o nuestro camino. Cada camino tienes una senda que, aunque vaya en la misma dirección o en el mismo sentido, puede que no sea exactamente igual. Y yo creo que uno de los elementos fundamentales de nuestra vida es que desde el principio hasta el final podamos ir eligiendo cada uno de nuestros pasos. Yo valoro mucho la independencia de las personas y trato de ser suficientemente ecléctico para no morirme de melancolía como la canción, porque yo tiendo un poco a la nostalgia y tengo ahí una vis como si dijéramos poética que me acompaña a todos los sitios, me emociono con facilidad. Entonces, lo que es imposible es entender que un ídolo te va a dar aquello que tú querías, porque todo el que llega es un elemento, es un individuo único e irrepetible. Los ídolos son alguien que anulan completamente la capacidad de crear, la capacidad de expresión, la capacidad de darte a los demás, porque solo puedes deberte a él y adorar a ese ídolo. Y entonces yo ahí tiro de eclecticismo y creo que nosotros tenemos que hacernos suficientemente ídolos de nosotros para ser realmente humildes y para saber que la humildad y la ambición caminan de la mano muchas veces. No vas a ser ídolo de nadie, pero tampoco quiero que alguien me quite la ambición que tenga para conseguir algunas cosas. Por ejemplo, curar. Sí, bueno, es una faceta. Nosotros, yo siempre pienso que dentro de la medicina, que es una profesión fantástica, hay una parte que es, vamos a llamar, curativa. Hay mucha parte de la medicina, casi toda es como paliativa, y hay otra parte que es de acompañamiento. Yo, que tenía mentalidad y educación más bien en técnica, elegí la medicina porque tiene una parte humanística también bastante grande de relación con las personas. Y entonces yo me di cuenta de la gran labor que puede hacer un médico solamente acompañando a personas, solamente llevándolas para hacer la mejor senda posible para que su enfermedad, para que su sufrimiento se atenúe o se elimine por completo. Y a mí reconozco que esa es la parcela que más me gusta. Yo siempre creo que en esta vida todo acaba en caras y en ojos. Yo sabía tu nombre, pero no te había visto. Entonces, al final, cuando tú ves las caras y los ojos de las personas, te das cuenta de que realmente tienes a una persona delante y realmente cualquier cosa que tú hagas por ella merece la pena. Corbalán, vamos a despedirnos, lo hacemos en un faro. Entonces, te voy a pedir que te sitúes en un faro, que me digas con quién te gustaría estar o reencontrarte, con quién querrías estar en ese faro y qué música estaría sonando. ¿El faro lo puedo elegir? Sí. Bueno, yo de todos los faros que he visto bastantes en mi vida, y es una imagen muy poética y muy bonita realmente, el faro que más me impresionó a mí fue el faro de Estaca de Bares, en Galicia. Sí. Lo vi con un grupo de magníficos amigos y además se da la casualidad de que tiene un pequeñísimo hotel con 2 o 3 habitaciones
que dan directamente a ese punto donde se junta el Atlántico con el Cantábrico. Entonces, en una noche como esas, pues lógicamente tener la posibilidad de escuchar, yo escucharía una ópera de Wagner viendo las olas azotar las rocas y escuchando el rumor del viento en la parte exterior de una hipotética casa, y dentro, pues, ¿por qué no?, una música de Serrat con tu persona querida o con tu familia, o celebrando unas Navidades, por ejemplo. O sea, fuera Wagner, Sí. ¿no? Y dentro Serrat. Serrat. ¿Te gusta? Podemos poner, a mí me gustan todas, claro. Quizá Aquellas pequeñas cosas, Bueno, es una canción, ¿no?, que tiene que ver también con el valor de lo profundo, de lo pequeño, y con mucho de lo que hemos hablado. Por o sea, eso. esos sendas, esos caminos, esa manera de buscar lo que es tu vida está llena de pequeñas cosas. Yo diría que todo lo que te hace feliz son pequeñas cosas. Juan Antonio Corbalán, muchas gracias por habernos acompañado aquí en El Faro esta madrugada. Pues gracias a ti por invitarme y por conocerte a partir de ahora. Buenas noches. Gracias. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas, en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra allá o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando